Abril 2020, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo momentos muy excepcionales. Hoy quiero comentar lo que yo creo que es algo imprescindible en el momento en que salgamos, o quizás ya mismo, porque muchas empresas no han paralizado su comunicación con los clientes y es más, cobra más importancia. Es sobre lo que llamamos el cambio de paradigma. Como las palabras a veces son importantes mantenerlas tal cual como son en su origen, estamos obligados a usarlas, pero vamos a llevar la tierra con una pequeña historia que es brillante, que tiene mucho que ver con la situación actual y que está en un libro que también creo es brillante, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Muy bien, en el libro se hace la historia de que en un tren donde viajaban varias personas, se sube un padre con varios niños y el autor está leyendo su libro tranquilamente cuando advierte que los niños comienzan a gritar, a moverse de una forma muy molesta para el resto. Levanta la vista, pero ve que nadie hace nada y entonces él también decide esperar un poco más antes de reaccionar. Y los niños aumentan más y más sus actividades, sus gritos, al punto que ya no era normal en un tren. Y las personas al costado muestran, sí, incomodidad, pero no dicen nada. Entonces, esta persona se levanta y va hasta el padre y le dice: tus hijos están molestando mucho al resto, ¿no podrías hacer algo? Y el padre levanta la vista y dice: no sé qué hacer. Venimos del hospital, su mamá ha muerto y realmente yo no sé qué hacer. No sé qué decirles, no sé qué va a hacer de nosotros, no sé qué hacer. No me siento en condiciones de hacer nada en este momento. La persona que se había dirigido dice, y ahora yo lo digo con sus palabras: en ese momento lo único que se me ocurrió decirles es: ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? En ese momento ya mi molestia, mi irritación, mi juicio sobre la impotencia que mostraba esta persona cambió totalmente. En este momento yo lo que quería era ayudarlo. Eso es un cambio de paradigma. Cuando todo lo que sientes, cómo valoras a los demás, cómo evalúas la situación, cómo juzgas a los demás y tu propia actitud de juez a ayudante, a generoso, eso es un cambio total, que incluye todo. Eso es lo que llamamos un cambio de paradigma. La Harvard Business Review en estos días, en un comentario, dice que comparado con algoritmos que son ya inteligencia artificial analizando una enorme cantidad de información sobre cómo las empresas y sus servicios de atención al público en este momento están cumpliendo sus funciones, muestra de que se han llegado a límites pero muy graves por debajo de los resultados anteriores en todas las grandes empresas y en cifras. La estadística se basa en cifras muy grandes como para que sean válidas. El problema está en que la comunicación está fallando porque las personas llaman muchísimo
a los servicios de consultoría, de atención al público, y son atendidos de una manera que el personal se siente insatisfecho luego de haber tenido la comunicación, el cliente se siente aún más insatisfecho y la conversión de clientes que se mantienen, de ventas nuevas, de clientes nuevos, desapareció. En un 90% se han reducido, y la desaparición de clientes, lógicamente, cuando alguien está así de desconforme, también es altísima. Por lo tanto, esa interacción con el servicio de atención al cliente está dando resultados negativos en lugar de positivos. Y sí, también a través de amistades, de gente que conocemos, nos hemos enterado de conversaciones, por ejemplo, los gimnasios que en este momento han cerrado y no permiten el ingreso de público, ha recibido llamadas diciendo, como en este caso que conozco muy bien, de que, bueno, en realidad no quisiera pagar esta factura porque me están cobrando cuando han cerrado el gimnasio. La respuesta del servicio de atención al público es, hemos puesto un servicio de internet con videos, sugerencias, con un coach, con un asesoramiento para que puedas mantenerte activo trabajando en tu casa, y la persona insiste de que no quiere pagar. Entonces la respuesta del servicio, ya irritado, es de que pues nosotros también tenemos que pagar a nuestro personal aún en esta situación. Mala respuesta. Es decir, está usando el argumento del coronavirus, ¿verdad? Y eso es justamente lo que tenemos que alejarnos en esta situación, de aprovechar argumentos que tienen que ver con la situación de pandemia, que tienen que ver con la situación actual, cuando ni siquiera hemos escuchado profundamente para interpretar qué es lo que realmente el cliente está queriendo, cuál es realmente su motivación. Yo que conozco a esa persona, les puedo decir que esa persona se anotó en el gimnasio por una presión momentánea o por un impulso, pero que no tiene ningún interés en estar entrenando en su casa en este momento, y no tiene ningún interés en recibir ningún tipo de apoyo para mantenerse activa, por miles de razones, por miles de argumentos que hay ya implantados en la cabeza, como por ejemplo el no ver la necesidad y la importancia de mantenerse el estado físico aún en esta situación, que va a ser, en el caso de que hubiera un contagio, va a ser fundamental estar en muy buena condición física. Olvidémonos de eso, vamos a lo otro. El servicio tendría que haber averiguado muy bien si de lo que se trataba, y con unas pocas preguntas se puede lograr, se trata de que esta persona realmente no quiere pagar porque sus medios económicos están tan limitados que no quiere pagar, no va a pagar igual. No va a pagar igual porque lo que no quiere pagar. Entonces se enfrascan en una discusión sobre el servicio que te prestamos, que te podemos dar, y terminan rompiendo porque claro, ese cliente no va a pagar y encima va a rescindir el contrato, es decir, no lo vamos a tener de vuelta. Cuando en realidad, si lo que se trataba era que no puede pagar, ¿verdad? Lo cual va a haber muchos de esos reclamos. Siempre se puede llegar a una propuesta de solución que atienda a lo que el cliente quiere lograr, a lo que es su objetivo. Buscar una solución de ganancia y ganancia, y no de ganancia para mí, pérdida para ti, porque la pérdida para ti significa la ruptura del contrato, que es pérdida para mí, sino de ganancia a ganancia. E intentar decir, muy bien, vamos a encontrar una solución para este pago de este mes, al mismo tiempo que yo te propongo que nuestro coach, nuestro asesor, pueda conectarse contigo, porque es muy, muy importante en esta situación comprender lo importante que es el movimiento físico y cómo podemos lograrlo, de ayudar a ti, ayudar a tu familia, bla, bla, bla. Lo cual es absolutamente cierto. Y encima le estamos dando una solución, y entonces estamos también proponiendo una ayuda, tal cual como en la anécdota anterior.
Pero ¿para qué hace falta para una actitud así? Un cambio de paradigma. Ya dejar de ver que es la situación de siempre. Negocios como habitualmente, con manipulaciones habituales. Los servicios, nosotros mismos como empresarios, debemos cortar todo tipo de manipulación y pasar a un plano de quiero entenderte. Y para entenderte tengo que escuchar. Y para escuchar tengo que hacerte preguntas que partan de lo que me estás diciendo, a ver si yo tengo claridad, si te he interpretado bien, cuál es realmente el problema. Lógicamente, también necesitamos clientes que tengan esa confianza como para ir directamente al grano y no entrar en una discusión cuando en realidad lo que no quieren es pagar, entrar al tema de la justicia y la injusticia y de que este servicio no es lo mismo y no, vamos al grano directo. Eso es también un cambio de paradigma dentro de nuestros clientes. Necesitamos confianza mutua, necesitamos expresarnos en términos concretos. Todo lo que sea. Quiero imponer mi punto de vista. Yo tengo razón, tú no tienes razón. Eso es técnicas de manipulación. Y eso es un callejón sin salida donde ambos pierden. En este momento, entonces, en nuestras empresas, pero también para nosotros como profesionales, como privados, es fundamental un cambio de paradigma, donde lo número uno es entender, porque vamos a encontrarnos con cantidad de gente que está sintiendo, está siendo individuo emocional, y somos personas emocionales que pensamos en forma racional, pero lo número uno es la emoción. Entonces vayamos justamente a encontrarnos con esas emociones que parten de una visión que la gente tiene en este momento y que no necesariamente es la tuya. Lo que sí, con suerte, podemos lograr es ese famoso cambio de paradigma. El servicio de atención al cliente, sea una sección especial de tu empresa o seas tú directamente, aun si eres autónomo, es clave. Si eres tú y todo está en manos de una sola persona, deberás simular de que tienes distintas secciones y hacer de que las experiencias con esos clientes se traslade a la sección de liderazgo, al liderazgo de tu propia empresa. Porque lo que digan esas personas que están reclamando o que están pidiendo cosas especiales son la clave para la sección ventas, para tu actividad, en el caso del autónomo, de venta de nuevos servicios. Apenas salgamos de esto y la reactivación de la actividad sea posible, tendremos que tener esa experiencia muy particular de haber atendido las quejas. Los clientes nuevos serán conquistados por personas que puedan hacerle entender de que comprenden su situación. El cambio de paradigma en el liderazgo es fundamental, pero si tenemos una empresa donde hay varios que tengan funciones distintas, hablemos todos los días con las personas que están en contacto directo con el público, con las quejas, con los reclamos, con los pedidos de comprensión y a veces con los pedidos de anulación de facturas. Eso dará una visión de la nueva situación. El paradigma debe empezar en las secciones de liderazgo de tu empresa. Tenemos un nuevo paradigma que implica que debemos toparnos, debemos enfrentarnos con una masa de gente que ha vivido una situación la cual hace todo más subjetivo, todo más relacionado a situaciones de miedo, todo más relacionado a situaciones de carencia. La carencia pone a la gente en un estado de ánimo muy especial. Con esto, entonces, deseo que pasen un feliz fin de semana.
En toda situación, aún las más negativas, hay un desafío y de seguro la comprensión de estos puntos no solamente ha sido en toda la historia válido, porque esto de nuevo no tiene nada de nuevo que tengamos que entender a nuestro cliente, que para entender debemos primero escuchar y no estar tan pendientes de qué vamos a contestar siguiendo una malla que nos han dado para decir respuestas que intenten manipular. La actitud comprensiva, la actitud de buscar sinergia, de buscar que los dos ganen, eso ha sido válido siempre. Lo que sucede es que en esta situación lo es aún más. Gracias por seguirnos en el canal, gracias por todas las suscripciones nuevas y estamos entonces constantemente pendientes de los aspectos que en este momento nos pueden ayudar para salir adelante y que estemos pronto en una situación. Deseándoles que se cuiden mucho, que tengan mucha salud y que conserven el mejor ánimo posible. Felices Pascuas para todos.